En este video vamos a ver los 3 inversores híbridos más famosos de la marca POWMR. Así es, vamos a ver cuántos paneles solares les caben, cuántas baterías, dónde se compran a excelentes precios, cómo se instalan, una serie de trucos. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Qué bonito saludar y ser saludado. Todos los días trato de responder mensajes de sus comentarios. Así que bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a trabajar con el poderosísimo POWMR de 10 kilovatios. Una elegancia de inversor. De estos he instalado aproximadamente unos 2 inversores. Recuerden que yo lo vendo a través de mi enlace de Amazon. En la descripción de este video y en el primer comentario les dejaré el enlace para que lo puedan comprar con la mejor energía. Bueno, vamos a verlo a continuación. Este poderosísimo POWMR de 10 kilovatios es fase partida. ¿Qué significa eso? Que puede sacar 110 y 220 por medio de 2 líneas. Tiene una capacidad de manejar hasta 11,000 vatios de paneles o 11 kilovatios en paneles. Este inversor es muy particular porque se enfoca en tener bastante tensión o voltaje en los paneles y muy poca corriente. Por lo menos tiene un voltaje máximo de 500 voltios y una corriente máxima de 22 amperios. Y aquí está lo de la fase partida que te estaba hablando. Él comienza a camellar desde los 150 voltios en los paneles solares. El controlador de carga máximo me da 200 amperios hasta mi grupo de baterías. La potencia nominal son 10 kilovatios. Y por aquí me dice que arranca desde los 120, pero realmente recomiendan desde los 150 voltios en paneles solares. Un pequeño spoiler. Bueno, prácticamente nos vamos a enfocar en hacer series de circuitos de paneles solares en este inversor. Este es un diagrama de conexión general. Tiene 2 puertos o 2 MPPT. Miren, acá tenemos una serie de paneles conectados a un puerto, otra serie de paneles a otro puerto. Tenemos la opción de alimentarlo con la energía de la calle, L1, L2, neutro y tierra. Tenemos la opción de conectar baterías o también podríamos conectar o la energía de la calle o la energía de una planta eléctrica. Y esto que estaba aquí era el AC output, o sea, la salida. Salida podemos tener o solamente 110 o 110 y 220, dependiendo de la configuración. Siempre les voy a recomendar, muchachos, siempre que vayan a comprar un equipo, lean el manual de instalación. Se evitan muchos problemas si se leen los manuales. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a calcular los paneles solares. Vamos a tomar como ejemplo el poderosísimo Jinko Solar de 580 vatios para saber cuántos paneles de estos le podrían entrar. Bueno, ustedes pueden utilizar otra referencia de panel y con esta misma explicación calcular cuántos paneles le entrarían a este equipo. Hay que centrarnos en el VOC y en el ISC de los paneles, el voltaje en VOC y la corriente en ISC. Aquí tenemos unas ecuaciones súper fáciles. Hay que tener en cuenta que el equipo arranca más o menos desde los 120, 150 voltios y que le pueden meter hasta 500 voltios. Pero pues él me dice, más o menos meteme 450 voltios para manejar la tranquilidad. Bueno, él me dice, yo le aguanto por puerto de controlador de panel 5500. Entonces yo divido eso entre 580, que es la potencia de este panel, y me dice más o menos que me caben unas 9.4 unidades. 9 unidades más o menos. Aquí tenemos los rangos de trabajo en tensión, el mínimo, el máximo y la corriente. Entonces, si nosotros tenemos 9 unidades, a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tenemos 9 unidades, tendríamos
5.220 vatios. Recomiendan no sobrepasar los 5.500. Ahora bien, si los tenemos todos en serie, aumentaríamos el voltaje, tendríamos 463.23 voltios y nos aguanta hasta 500, estamos bien. Entonces, aprobado, aprobado, y la corriente serían 14.37, aprobado. ¿Por qué? Porque aguanta hasta 22 amperios por puerto de panel. Aquí está el ejemplo con 8 unidades, pues de una vez metámosle las 9. Entonces, por aquí le coloqué por 2. ¿Por qué por 2? Porque le van a entrar 9 en un puerto y 9 en el otro. O sea que en total le entrarían 18 paneles de esta referencia. ¡Wow! 18 paneles. Es un proyecto grande. Qué bacano aprender con el profe Cris. ¿Ya te suscribiste? Bueno, anda a hacerlo en estos momentos. Pausalo y te suscribís. Ahora, el cálculo de las baterías es también relativamente muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que el estándar de voltaje del inversor es 48 voltios. A ver, esos controladores de carga de baterías más o menos deberían representar entre un 20, un 25, un 30% de la capacidad total de baterías. Por ejemplo, si yo tuviera una batería de 100 amperios, la recomendación sería que yo le metiera 25 amperios por hora. Porque es que si le metes mucho, si se lo metes mucho, pues se daña. Entonces hay que meterlo suave, o sea, hay que meterlo por horas. Más o menos unas 4 horitas de carga debe demorarse como mínimo, porque estas baterías son de ciclo profundo. Entonces, si el controlador de carga es de 200 amperios, eso representaría el 25% del banco total. Entonces, vos coges 200 dividido entre 0.25, que es el 25%, me dice que podemos cargar hasta un banco de 800 amperios. ¿A cuánto? A 48 voltios. Ese es el banco que podrías cargar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues unas 4, 8, 12 baterías de 250 amperios en gel podríamos hasta manejar con ese inversor, o 4 baterías de 200 amperios en litio, o 8 baterías de 100 amperios en litio de 48 voltios. Mira, ya te di la respuesta. 12 baterías de 250 amperios, 12 voltios en un circuito mixto, máximo manejaría este inversor híbrido. O 4 baterías de 200 a 48 voltios en litio, o 8 baterías de 100 amperios a 48 voltios en litio. Ahora tenemos acá el poderosísimo inversor, porque recuerden que el inversor tiene controlador de carga, tiene inversor, tiene cargador de baterías y demás. Entonces, este inversor es de 10.000. Al ser de 10.000 no significa que deberíamos utilizar los 10.000. Para que manejemos la tranquilidad, utilicemos menos, por ahí un 80% o un 50%. O sea, por hora utilizar máximo 5.000 vatios o 6.000 vatios, eso le trabaja una elegancia y le dura hasta que se acaba. Eso dura mucho tiempo si no se está esforzando tanto el equipo. Bueno, respuesta final. 18 paneles de 580, 12 baterías en gel de 250 amperios, 12 voltios, o 8 baterías de litio de 100 amperios, 48 voltios, o 4 baterías de 200 amperios en litio, 48 voltios. Y se recomienda en la salida no utilizar los 10.000 vatios, sino utilizar por ahí 6.000, 7.000, 5.000 para que maneje la tranquilidad. Bueno, mis amigos, los espero en el próximo curso de energía solar. Todos los que participaron de este video con su comentario abajo tienen derecho a una beca del 80%. En la descripción de este video está mi contacto. Contáctame y dime, vengo con el código promocional 777 y con mucho gusto te doy el descuento del 80% en nuestro próximo curso de energía solar, clases en vivo, videollamadas y plataforma de estudio básica. El día de hoy vamos a hablar sobre inversores híbridos. Así es, el famosísimo POW-MR de 5 kilovatios. ¿Cuántos paneles podríamos conectar? ¿Cuántas baterías podríamos conectar? ¿Para qué lo podríamos utilizar? ¿Hasta cuánta potencia? ¿En dónde lo podemos comprar de forma segura? ¿A través de Amazon o AliExpress? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar revisando la poderosísima ficha técnica. Entonces, en la ficha técnica vamos a encontrar las siguientes características. Es un inversor POW-MR
Es un inversor POW-MR de 48 voltios. Por acá nos dice que es compatible con baterías de litio o de ácido plomo. Originalmente es de una fase. ¿Qué significa que tiene fase y neutro? Es para 120 voltios o para 200 voltios, 220 voltios, monofásica, alterna monofásica. Podríamos llegar a trabajar en fase partida de 220 o hasta en trifásico, dependiendo de cuántos inversores compremos. Por ejemplo, si compramos más unidades y las conectamos en paralelo, ya podríamos llegar a tener esas configuraciones. Ahora, por acá me dice que la máxima cantidad de paralelos que puedo llegar a tener es hasta de 6 inversores en paralelo. Tenemos la frecuencia de 50 a 60 Hz, una salida en alterna de 120 o 208 voltios o 240 dependiendo de las configuraciones en paralelo. Y aquí ya tenemos unos datos que son los más importantes para nosotros. Por ejemplo, nos dice, vea, el controlador de carga de este, tiene 100 amperios. Esa es la capacidad de carga hacia las baterías desde los paneles solares, la máxima. Ahora, la máxima que podríamos llegar a tener de capacidad de amperios de corriente conectando una fuente externa, por ejemplo, una planta de gasolina, de gas o de diésel o la misma red pública, vamos a tener como máximo 40 amperios por hora. En híbrido, o sea, pues mezclando la energía de los paneles y la energía de la calle, podemos llegar a tener máximo unos 100 amperios. La máxima cantidad de corriente que vamos a poder introducir de los paneles solares es de 22 amperios. Tenemos una potencia nominal de entrega del inversor de 5.000 vatios o de 5.000 VA. La máxima cantidad de potencia en panel que podemos conectar de paneles, máxima potencia en paneles, es de hasta 5.500 vatios. La máxima salida de corriente en alterna que podemos sacar es 41.7 amperios. La máxima cantidad de corriente en paneles es 22 amperios. Podemos llegar a trabajar entre menos 10 grados hasta 55 grados centígrados. Y por acá hay un dato supremamente importante que nos dice, vea, yo le aguanto en paneles hasta 500 voltios, pero como mínimo usted me tiene que dar 120. Pero yo para manejar la tranquilidad voy a trabajar como mínimo con 120 y trata de no meterme, de no meterme más de 450 voltios, aunque yo aguanto hasta 500. Méteme hasta 450, es lo mejor. Por aquí tenemos un plano con las cantidades máximas de paneles y baterías, pero vamos a revisar cómo calcular eso. Entonces, en paneles, por ejemplo, vamos a utilizar para este ejemplo el panel de 580 vatios de la marca Jinko. Siempre debemos enfocarnos en el VOC y en el ISC, como te lo estoy marcando por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que teniendo en cuenta las características de potencia, tensión y corriente, vamos a hacer una proyección. ¿Se acuerdan de la nota que estaba ahí arriba que decía este inversor trabaja como máximo a 500 voltios, que trabaja de 120 a 500 voltios, pero que tratemos de trabajar un rango entre 120 y 450? Bueno, aquí te estoy explicando cómo lo puedes calcular de una forma muy sencilla. Si él aguanta hasta 5.500 vatios en paneles y le vamos a meter paneles de 580, pues 5.500 dividido entre 580 nos da 9.4 unidades máximo. Y aquí te voy a hacer un paréntesis. El inversor híbrido trae 3 características que debemos respetar: la potencia máxima en panel, la corriente máxima en panel, el voltaje máximo en panel. Si respetas la corriente máxima y el voltaje máximo, la potencia máxima podemos sobrepasarnos hasta un 20%, siempre y cuando estemos por debajo del voltaje máximo y la corriente máxima. Entonces, aquí volvemos a ver lo mismo, el rango de voltaje, el rango de corriente. Entonces, si tenemos 9 unidades en serie, tendríamos 5.220, estaríamos por debajo de la potencia máxima. 463 voltios, estaríamos por debajo del máximo, pero sí estaríamos por encima del máximo recomendado, 10 voltios.
La verdad no lo veo tan grave porque por lo general es muy difícil ver este voltaje por el tema de caídas de tensión. La corriente son 14.37 amperios conectando todos los paneles en serie. Estaríamos por debajo de la corriente máxima, estamos súper bien con 9 unidades. Con 8 unidades también estamos trabajando súper bien, miren, 4.640, 411.76 voltios, 14.37. Estamos por debajo de los máximos en voltaje y en corriente, como les había comentado a ustedes. Después de que estemos por debajo de los máximos de voltaje y corriente, estamos súper bien, súper bien. Nos hemos decidido por tener en cuenta máximo 9 unidades de paneles. Nos daría una potencia máxima de 5.520, un voltaje máximo de 463.23 voltios y una corriente de 14.37 amperios. Estamos re bien. Bueno, mis amigos, estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy con el profe Cris. Hay que apoyarlo con la mejor energía, suscribiéndose, dándole like a los videos, comentándolos y sobre todo comprando en su tienda de recomendados de Amazon o en los productos que le dejo en la descripción de este video. También nos podemos matricular en su próximo curso con beca del 80%. Les voy a dejar un pequeñito comercial para que pillen la tienda de Amazon. La tienda de recomendados de Amazon del profe Cris, en donde vas a encontrar diferentes productos de energía solar, controladores de carga, breakers de corriente directa, herramientas de trabajo, inversores, los famosísimos POWMR, aquí están. Para ingresar a la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris es muy sencillo. En la descripción de este video tendrás el enlace, o si no, métete a mi canal de YouTube. En el inicio, aquí abajito de gracias Dios, muchas gracias, dice Amazon, le damos clic y mejor dicho, vea, nos mandó a la página de recomendados de Amazon. Bueno, ahora para el cálculo de las baterías también es la misma vaina, o sea, pues a ver, son gel y si son baterías en gel se recomienda entre el 20 y el 25% el controlador de la capacidad máxima del banco. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, si tenemos un banco de 12 voltios cada batería, 200 amperios, tenemos 8 baterías conectadas en mixto, nos daría 400 amperios a 48 voltios. O sea que más o menos el 25% son 100 amperios. O sea que este controlador de 100 amperios queda bien para este banco hasta de 8 baterías de 12 voltios, 200 amperios. ¿Cómo he concluido eso? Pues muy sencillo, vea, usted coge los 100 amperios que me está prometiendo el controlador de este inversor híbrido, los divide entre 0.25 y me da 400 amperios. O sea, hasta 400 amperios podemos tener un banco de hasta 400 amperios a 48 voltios con este controlador de este inversor. No significa que podríamos tener un banquito un poquito más grande, sí, pero se va a demorar mucho más tiempo en cargar, mucho más tiempo el recomendado. En estos bancos se recomienda que el banco cargue de 0 a 100 en como mínimo 4 horas. Podemos cargarlo en más tiempo, sí, pero como mínimo en eso, en 4 horas. Ahora bien, podemos entonces tener 4 baterías de 100 amperios a 48 voltios en litio en paralelo o 8 baterías de 12 voltios, 200 amperios en un circuito en mixto. Es la recomendación. Que me preguntan, profe, pero es que yo tengo 2 baterías, entonces sí o sí le tengo que meter 4. No, pues le puedes meter 2, pero entonces el controlador ya lo vas a programar en 50 amperios. ¿Sí la pillaste? O sea, el controlador lo vamos a programar en un 25% de la capacidad que tengamos en nuestro banco de baterías. Esa es la clave. Ojalá la tengan por ahí o se la aprendan. Ahora bien, la capacidad de uso del inversor, yo siempre recomiendo como máximo usar por ahí un 80%. ¿Y qué significa el 80%? Saquemos la calculadora chancera del profe Cris. Qué bonita calculadora, una elegancia esta calculadora. Vea, usted llega y coge, por ejemplo, 5.000 por 0.8. O sea, si usted utiliza 4.000 vatios de los 5.000, está manejando la tranquilidad. Y si utiliza 2.500, está manejando aún más la tranquilidad, está más tranquilamente. Entonces, a pesar de que el inversor pueda llegar a soportar hasta 10.000 vatios, eso lo desgasta.
Y esos 10.000 vatios que llega a soportar solamente es en picos de arranque. O sea, si usted prende un motor y llegó a consumir 6.000, 7.000 vatios en 2 segundos, el inversor lo aguanta, pero no se recomienda. Es como si vos estuvieras alzando 100 kilos, lo máximo que alzas son 100 kilos, y te ponen a alzar 100 kilos, te cansás. Pero si te ponen a alzar 80 kilos, los alzás manejando la tranquilidad. Pero si te ponen a alzar 50 kilos, pues mejor dicho, más tranquilo estás. Lo mismo pasa con los inversores. Manéjalos tranquilamente. Este inversor te puede servir para cargas como televisores, cargar celulares, modem Wi-Fi, todas las necesidades básicas de una casa, un airecito de pronto de unos 12.000 vatios, 12.000 BTU que consumen como 1.000 vatios, pero de los inverters, ¿no? No de esos viejos, no. Podemos hacer carguitas sencillas tratando de no superar los 4.000 vatios. Eso queda una elegancia. Bueno, familia, como te quedaste hasta esta parte de este video, te tengo para ti una sorpresa especial. A continuación te la comparto y espero que me apoyes con tu suscripción. Yo sé que en todos los canales piden que te suscribas, pero pues esto es un canal educativo, colaboranos, hombre. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Esta marca china PowMR, la verdad la hemos utilizado muchísimo en muchos proyectos a través de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un espectacular inversor de 3.6 kilovatios y les voy a mostrar cómo serían las conexiones, cuántos paneles le caben, cuántas baterías, una excelente clase y una excelente oportunidad para que compres un inversor muy poderoso con poco presupuesto. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy traigo una excelente oportunidad para ti, para que empieces tu planta de energía solar con una de las mejores marcas de inversores, la famosísima PowMR. En esta oportunidad de 3.600 vatios. Vamos a ver el plano de conexiones, vamos a ver cuántos paneles le entran, cuántas baterías le entran y para qué se podría utilizar. Una espectacular clase que no te puedes perder y deberías verla hasta el final. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, con las características. Y antes de empezar, te voy a decir que hoy te voy a decir en dónde lo puedes comprar a un excelente precio a través de AliExpress. En la descripción del video te voy a dejar el enlace y ahorita te muestro cuánto vale. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que tenemos un inversor de 3.600 vatios. Es de 24 voltios de alimentación en baterías. Tiene un MPPT de 120 amperios. Máximo le entran de paneles 4.200 es la recomendación y no le vayas a dar más de 500 voltios en paneles solares. Es compatible con baterías tanto de litio como de gel. Ahora, esta información la saqué del manual. Me tomé el tiempo de leerme el manual de este inversor para compartirlo contigo. Pilla pues, le caben 4.200 vatios en paneles, pero máximo 18 amperios. Mucho cuidado con meterle el panel que no debe ser. La salida es de 110 a 120 voltios. Aquí tenemos el rango de funcionamiento. Como mínimo 60 voltios para que arranque, pero según el manual que yo me leí, pues como mínimo se recomienda darle por ahí unos 200 voltios en paneles. O sea que como mínimo arranca como con 4 paneles en serie. O con 3, lo mínimo recomendado por el profe Chris. Este es el plano de conexiones, pero vamos a ver primero cómo calculé los paneles. Vea pues. Primero que todo hay que tener en cuenta qué panel tenés por ahí disponible. Por lo menos en este ejemplo tenemos disponible el panel de 580 vatios. El voltaje máximo es 51.47 y la corriente máxima es 14.37. Un espectacular panel de la marca Jinko Solar. Algún día nos vas a patrocinar, Jinko Solar. Bueno, entonces, este panel, como ven en la característica, pues es de un voltaje alto y una corriente baja. Entonces, ¿cómo calculamos cuántos paneles le pueden entrar máximo? Pues cogemos los 4.200 que le caben, lo dividimos entre 580, que es la potencia de este panel, nos dio 7 unidades. El rango de funcionamiento del voltaje es desde los 120 voltios como mínimo hasta los 500 voltios. Y no le vas a meter más de 18 amperios. Entonces, pues si colocamos 7 en serie, ahí queda, vea. 359.8 voltios a 14.37 amperios porque están en serie. De una vez coloquémosle el cable solar de 6 milímetros cuadrados. Y en los comentarios decime, ¿será
que deberíamos colocar 6 milímetros cuadrados o con 4 milímetros cuadrados nos serviría. Díganme ustedes en los comentarios. Bueno, ya tenemos 7 paneles en serie. ¿Cómo calculamos las baterías? Vea, las baterías, si son en gel o en litio, se recomienda más o menos un rango máximo en el controlador de el 20 o el 25%. ¿Qué significa eso? A ver, te lo voy a explicar con tamales. Si a vos te sirven 4 tamales y te pones a comer los 4 tamales al mismo tiempo, pues te enfermas. Te toca comerte un tamal cada cierta cantidad de tiempo. Entonces, si te gustó el ejemplo de los tamales, colócamelo en los comentarios y cuántos tamales te puedes comer por hora, pues. Entonces, muy sencillo, vea, pues, o sea, no le vas a meter más del 25% por hora a la capacidad del banco de baterías. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar más fácil. Si tenés una batería de 100 amperios, el 25% de 100 amperios, pues es 25 amperios. Entonces no le vas a meter más de 25 amperios a una batería de 100 amperios, porque pues, la dañás. Esas baterías no están diseñadas para cargar más del 25% por hora. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad máxima del controlador? Pues si el controlador es de 100 amperios, dividimos eso entre el 25% y eso nos dio 400 amperios. ¿Qué significa eso? Que podemos coger 4 baterías de 12 voltios a 200 amperios en un circuito mixto para tener 400 amperios a 24 voltios, o podemos comprar 4 baterías de litio de 100 amperios a 24 voltios. ¡Qué bacanería aprender con el profe Cris! Y si quieres aprender más, te invito a mi próximo curso de energía solar. Mi contacto en la descripción de este video. Bueno, y si no tienen mi bendito contacto, se me olvidó colocarlo aquí. A ver, les muestro, vea. El WhatsApp, vea, WhatsApp. ¿Cómo es el WhatsApp del profe Cris? Vea, más 57 315 473 6203. Ahí está, 315 473 6203. Por si no sabe mi contacto. Bueno, sigamos entonces. Ahí ya están las baterías, ya están los paneles. Y este sería el circuito, vea. 7 paneles en serie. Cable solar, 6 milímetros cuadrados. Breaker de 25 amperios. El DPS en paralelo. Puerto de baterías con un breaker de 80 amperios. Cable número 4 de baterías. Y la salida del inversor, pues aquí sí cometí un error. Vamos a enseñarles de una vez, vean. Si el inversor saca 5000, no, este saca 3600, no. 3600 vatios a 120 voltios, sacaría máximo 30 amperios. No podemos colocar el breaker de 30 amperios porque primero se estalla el inversor antes de que dispare el breaker. Colocamos uno más pequeño, entonces coloquémosle uno de 25 amperios, véalo. Y el cable, pues con cable, a ver, número 10, más que suficiente porque cable número 10 aguanta hasta 30 amperios. Entonces, miren cómo aprendieron el día de hoy, tanto con el profe Cris. Espero que se suscriban, ¿no? Le den like al video. Y a continuación, las sorpresas para los que quedaron hasta lo último. Aquí vienen las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Oiga, mi gente linda, casi se me olvida mostrarles cuánto vale. Vea, 1.532.000, un precio increíblemente espectacular. En la descripción del video les voy a decir cómo pueden comprarlo a través de AliExpress. En dólares, ¿qué? A ver, serían $365, hombre. Lo puedes comprar de una vez con el Wi-Fi, mejor de hecho, queda una elegancia, salida 110 o 120 voltios, lo que siempre has buscado. Aquí está toda la información.